De Venezuela se dicen muchas cosas. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores señaló que las elecciones registraron graves deficiencias, pese a que hubo mejoras significativas. Una elección con irregularidades, aunque en mejores condiciones. Así es como calificó la misión de observación de la Unión Europea a los comicios regionales en Venezuela. No hay elecciones libres en un país donde las instituciones del Estado están controladas por una dictadura. Los medios de comunicación informan sobre la consolidación de una dictadura y la crisis económica que enfrenta a esa nación. También se destacan las acciones que aplican gobiernos vecinos y Estados Unidos para retornar la democracia al país, ya que supuestamente una gran mayoría se opone al actual gobierno. Pero algo muy distinto se manifestó en las últimas elecciones regionales y municipales, donde el partido que lidera el actual presidente Nicolás Maduro alcanzó el triunfo en casi la totalidad del país. ¿Por qué ganó el chavismo en Venezuela y no el modelo político que promueve Estados Unidos? Más de 21 millones de ciudadanos venezolanos aptos para votar eligieron más de 3.000 cargos para 23 gobernaciones y 335 alcaldías. Estas elecciones se dan tras un proceso de negociación con la oposición en México, que incluyó la elaboración de un cronograma electoral y el establecimiento de condiciones para elecciones. Puedo decir que hemos traído al campo electoral a toda la oposición venezolana. En ese mismo acto están reconociendo la legitimidad del Consejo Nacional Electoral. Se cumplió con el acuerdo de renovar todos los cargos de su órgano rector, el Consejo Nacional Electoral. Nosotros vamos a elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral para provocar elecciones libres. Y deben ser estos rectores del Consejo Nacional Electoral los que determinen a qué proceso electoral vamos. Y por eso es tan importante tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. La oposición cuenta con 2 de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, cuya vicepresidencia se le atribuye a un diputado opositor. Las misiones de observación internacional, entre ellas Naciones Unidas, la Unión Europea, el Centro Carter de Estados Unidos, entre otros organismos que abiertamente se oponen al gobierno del presidente Nicolás Maduro, recorrieron el país constatando el desarrollo del proceso electoral. En efecto, hacía 15 años que la Unión Europea no había venido a Venezuela con una misión de observación electoral y esto se ha hecho ahora. Esta labor ha sido posible gracias a la invitación del Consejo Nacional Electoral. Tengo entendido que esto ha sido también el resultado de un proceso de diálogo entre los actores políticos venezolanos. La sorpresa para el gobierno de Joe Biden fue la masiva cantidad de venezolanos que no respaldaron a los candidatos afines a su política, sino que al contrario, el respaldo se centró en el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Según el último boletín de resultados, el nivel de participación ciudadana fue de 42.26%, con un escrutinio del 99.20% de los votos. El PSUV se hizo con la victoria en 20 de las 23 gobernaciones en disputa. Según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, los partidos opositores ganaron en 3 gobernaciones: Cojedes, Nueva Esparta y Zulia. Y aunque gobiernos y medios sí aceptaron los resultados de las 3 gobernaciones donde ganó la oposición, se resisten a aceptar el respaldo que tiene el chavismo. Analistas expresan que el bloqueo económico que Estados Unidos ha aplicado contra Venezuela ha provocado un rechazo a Washington y los partidos opositores que respalda. Se suma a esto el embargo ilegal de los activos estatales y la imposición de un gobierno interino que no goza de respaldo popular y se le ha visto envuelto en escándalos de corrupción. Una dispersión del voto de la oposición. Eso es una tremenda reflexión que tiene que haber a lo interno de la oposición. Y el domingo, esas mezquindades en muchos sitios prevalecieron y por eso se perdieron algunos estados. ¿Ha funcionado realmente las presiones políticas y económicas de Estados Unidos a Venezuela? ¿O esto cada vez más motiva un espíritu de rechazo al gobierno de Washington?